nosotros no aceptaremos la exclusión de nuestro pueblo de ese derecho. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Buenas noches, señoras y señores, bienvenidos a Tiempos Modernos. Uno de los episodios más conocidos de nuestra historia es el de la batalla de Trafalgar, otra de nuestras más conocidas derrotas, porque tenemos la costumbre en España de recordar sobre todo las desgracias. Además, quizá Trafalgar no fuera lo que nos han contado, al menos no completamente. La batalla de Trafalgar fue un enfrentamiento naval que tuvo lugar el 21 de octubre de 1805 entre una flota franco-española y la Armada británica frente a las costas gaditanas del cabo del mismo nombre. Se produjo en el contexto de la guerra que sostenían dos coaliciones enfrentadas, la liderada por el Reino Unido, compuesta por Austria, Suecia, Rusia y Nápoles, además de la propia Gran Bretaña, y la que formaban Francia y España. Los primeros pretendían contener el poderío francés en Europa, liderado por Napoleón Bonaparte. Este, por su parte, había desarrollado una estrategia para asaltar las islas británicas que consistía básicamente en alejar la flota de Su Majestad del Canal de la Mancha, atrayéndola hacia América para facilitar el desembarco. Sin embargo, no solo el plan francés fracasó, sino que la flota franco-española fue bloqueada en la batalla del Cabo de Finisterre en julio de 1805. Pese a su superioridad, el almirante francés Pierre Villeneuve se retiró, temeroso de la mayor pericia británica. Llamado por Napoleón a Francia, rehusó hacer viajar a Brest ante el dominio inglés del mar y el temor a ser dispuesto, y se dirigió a Cádiz en su lugar. Conocedor de que iba a ser depuesto por Napoleón por haber desobedecido la orden de abrirse paso hacia el Mediterráneo, ante la proximidad de la flota de Nelson, Villeneuve se hizo a la mar el 18 de octubre, sabiendo que tendría que combatir contra el inglés. A un almirante como Villeneuve, al que podemos calificar como de poco arrojado, hay que sumarle el estado de la Armada Española. Una epidemia de fiebre amarilla había diezmado las tripulaciones, que habían tenido que ser completadas hasta con presos, mientras que el estado de los barcos avergonzaba a los capitanes ante los franceses. El resultado fue desastroso, pese a que los españoles les habían advertido de que las condiciones meteorológicas serían pésimas, como así fue. Villeneuve seguramente tenía prisa por las razones personalmente apuntadas. Aunque inferiores en número, los ingleses disponían de buques más maniobrables y, como es lógico, estaban esperando en la posición que les era más favorable. En 2 horas la batalla había finalizado. Algunos de los principales jefes de la Armada Española murieron entonces o más tarde a causa de las heridas, entre ellos el almirante Gravina, segundo al mando de la Armada Aliada. También cayeron Churruca, Bustamante y Alcalá Galiano. Los ingleses, por su lado, perdieron a Nelson, que murió en combate, y con él 13 de sus mejores oficiales, totalizando unos 450 muertos y 1.250 heridos, mientras que los franceses perdieron más de 2.200 hombres y los españoles algo más de 1.000 muertos. A todo ello, en el caso de españoles y franceses hay que sumar los heridos y los prisioneros, 1.600 franceses y casi 4.000 españoles. Las consecuencias de la batalla fueron muy diversas. Fue importante sobre todo para Gran Bretaña, pues inauguraría un siglo de práctica hegemonía naval de la Royal Navy en los mares, convirtiéndola en la gran potencia comercial, financiera y colonial del mundo. En cuanto a Francia, esta ya había abandonado sus planes de invasión de las islas británicas en el verano, por lo que la derrota no tuvo la importancia que se le atribuye. Para España el saldo fue de 10 navíos perdidos, lo que no es mucho, sobre todo si se tiene en cuenta que 3 años más tarde la flota española apresó 6 buques franceses, con lo que compensó las pérdidas. Después de la batalla, la española seguía siendo la tercera flota más importante del mundo. No fue Trafalgar lo que destruyó el poderío marítimo español, sino la Guerra de la Independencia, durante la cual los buques se pudrieron en los arsenales. Don Agustín Rodríguez González, muy buenas noches. Muy buenas noches. Un placer contar con usted de nuevo. Empecemos con una pequeña reflexión acerca de este episodio. Curioso, pero en España siempre recordamos más las derrotas que las victorias. Tenemos los episodios de la Invencible, de Rocroi, de Trafalgar, grabados a fuego en nuestro
consciente colectivo y acaso quizás solo la excepción de Lepanto, pero en general tendemos a recordar más nuestras derrotas. Bueno, es posible que sea por modestia o también es posible que sea porque hayamos asumido más de lo que nosotros pensamos la leyenda negra. Masoquismo. La leyenda negra, y entonces es curioso porque ni siquiera Lepanto tiene monumentos destacados en ningún sitio de España. Y eso, que sería una victoria europea de una coalición, ni eso. Y cualquiera de nuestras victorias o gestas, pues parece de mal gusto celebrarlas. Lo estamos viendo constantemente. ¿En qué medida la idea romántica de los acontecimientos considerados de forma aislada, de las batallas, de los grandes hechos, condiciona la percepción que se tiene de la batalla de Trafalgar? Quiero decir que es una idea romántica que también aparece en la obra de Benito Pérez Galdós, que ha contribuido en gran medida al conocimiento de este episodio, ha marcado la interpretación precisamente del episodio, en este caso de Trafalgar, frente a la idea de los grandes procesos, de la historia como un gran proceso. Bueno, es una imagen muy romántica, que se asienta en la de las grandes y decisivas batallas que deciden el futuro de la humanidad. Lo cual es una visión un tanto distorsionada de las cosas, porque los procesos que explican por qué un país se viene arriba y otro entra en decadencia o tal son mucho más largos, mucho más complejos, intervienen muchos factores de muchos tipos. Y las victorias decisivas, en cuanto uno las estudia, y le aseguro que las he estudiado mucho, descubres que muchas veces no son tan decisivas como parecen y que el ganador prácticamente estaba ya decidido antes de que empezara. O incluso que a pesar de la derrota de uno de los bandos, finalmente triunfador es el bando aparentemente derrotado. Es curioso que la gente no recuerde, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial, en donde el eje va arrollando todo a su paso los 3 primeros años para luego perder por completo y aplastantemente la guerra. Y visto el mundo tal y como está en este momento, ¿quién diría que Japón y Alemania perdieron la guerra, no? Pero bueno, para España, luego entraremos en lo que supuso Trafalgar para España, pero de entrada lo que sí podemos decir es que para Gran Bretaña sí que tiene una mayor significación. Trafalgar es el comienzo de más de un siglo de hegemonía indisputada en los mares, ¿no? Sí, pero más como un hito, como un punto de referencia que como una causa. La Marina Británica acababa de llevarse, hacía no muchos años, un disgusto con la independencia de Estados Unidos, su principal y más rica colonia, a manos de la coalición franco-española que apoyaba a los rebeldes. Y como suele pasar en los asuntos humanos, las derrotas, si las asimilas bien, son una magnífica fuente de enseñanzas y de rectificaciones. Y los ingleses se dan cuenta de que lo han estado haciendo mal e intentan poner el remedio. Y por eso. Pero hay otras muchas cosas mucho más importantes. El destino de una batalla naval. Realmente, de Trafalgar, si no se hubiera producido, hubiera pasado casi exactamente lo mismo. La Royal Navy ya tenía el dominio del mar y los procesos de la revolución industrial y tal ya estaban en marcha mucho antes de esa batalla. De hecho, el fin del bloqueo francés, el fin del intento francés de pasar por encima del bloqueo británico para asaltar las Islas Británicas, ese fin del bloqueo es decidido antes de la propia batalla. Trafalgar es en verano, es casi cuando la batalla del Cabo Finisterre aproximadamente, es por las mismas fechas, por tanto, efectivamente no tiene una incidencia directa en el abandono de los planes por parte de Napoleón. Bueno, ahí hay... Los ingleses, a consecuencia de perder la guerra, es cuando empiezan a experimentar nuevas tácticas, nuevas técnicas, y eso es lo que les va a dar la victoria. Pero además los hechos se encadenan unos con otros. Y lo realmente decisivo no es la suerte de una batalla naval, como todo lo que estaba pasando en Europa y cómo termina todo. Curiosamente, para la suerte de Inglaterra,
también fue mucho más importante lo que siguió a Trafalgar que la batalla misma. ¿Por qué? Porque al ser invadidos por Napoleón, España abrió todos sus puertos de la península y de América al comercio inglés, hasta entonces asfixiado, y eso supuso la entrada del capital y de las inversiones inglesas en toda América hispana, justamente en un momento que estaban con el agua al cuello. Les cambió más la existencia de Gran Bretaña el 2 de mayo español que el 21 de octubre de 1805. Sin duda. Trafalgar. Bueno, en Trafalgar los británicos pierden a su principal almirante en ese momento, Horatio Nelson, muere en la batalla, y es curioso, pero lo llevan a Gran Bretaña para enterrar allí, porque ya es un mito, ya es un héroe nacional. Por supuesto, el tiempo aumentará esa dimensión todavía más, y lo transportan en un barril de coñac, por cierto, de vino de Jerez. Sí, sí. Entonces era común, es curioso, porque Gravina, el almirante español que muere a consecuencias de la batalla, hacen lo mismo con él. Y ha estado en un ataúd de plomo durante mucho tiempo, y de hecho hoy en el Museo Naval de Madrid se conservan todavía su uniforme, porque le enterraron con un uniforme y sumergido en alcohol en un ataúd de plomo. Entonces era muy corriente para preservar y no había otro sistema más eficaz para preservar el cadáver de personas ilustres. Los británicos y los españoles, en este caso, no han salido tan mal parados de esta historia. Alcalá Galeano, Gravina, Churruca, pese a morir, todos a resultas de la batalla de Trafalgar. Lo mismo le pasa a Nelson. El que peor ha salido en toda esta historia es Villeneuve, que salió mal, sobre todo de cara a los franceses. El caso del almirante Villeneuve pues es el de Pierre Villeneuve, de una especie de maldito de la historia, que además, bueno, es llamado por Napoleón para que rinda cuentas, él se niega. En fin, la batalla de Trafalgar tiene también que ver con esta intentona por parte de Villeneuve de evitar rendir cuentas ante Napoleón. Y finalmente, unos años después, aparece Villeneuve muerto. En Francia se ha suicidado. Ahora, es un suicidio muy raro porque tenía 6 puñaladas. Sí, realmente estaban queriendo... Napoleón se quiso quitar de en medio a ese personaje. Hay un hecho curioso, y es que el mismo Napoleón, que es capaz de llevar al ejército francés a unas alturas de eficacia y de convertirlo en el primer ejército de Europa prácticamente invencible, con la Marina fracasa rotundamente. En parte porque el cuerpo de oficiales francés se resiente mucho de la revolución, hay muchísima emigración, hay muchísimas ejecuciones y tal. Entonces no son capaces de ponerlo otra vez en marcha. Y como consecuencia de que falta gente, pues pueden ascender personas ineptas como Villeneuve, simplemente porque no los había mejores. Para España no deja de ser una dura derrota, Trafalgar en cualquier caso, pero no representa el final, como a veces se ha dicho, de su marina de guerra. Verdaderamente el episodio clave y lo que será el final de su marina de guerra, como había venido siendo durante el siglo XVIII, la tercera marina en el mundo, será verdaderamente la guerra de la independencia, no Trafalgar. Sí, claro, efectivamente. Al día siguiente de Trafalgar, España seguía siendo la tercera potencia naval del mundo. Y hay un caso muy claro, y vuelvo a sacar la comparación con la Segunda Guerra Mundial. Lo importante no es tanto la derrota como la capacidad de recuperación de un país. Peores derrotas sufrieron los aliados y ganaron la guerra. Y hay un caso en el siglo XVIII muy claro. La peor derrota naval española en esa época es bastante anterior, de ella casi no se habla, es la toma de La Habana por los ingleses al comienzo del reinado de Carlos III, donde se pierden muchos más barcos que en Trafalgar, y se pierde además el principal arsenal de construcción de barcos de guerra. Aparte de la capital de Cuba, la llave de las Antillas. Pero ¿qué pasa? Que estamos en el reinado de Carlos III. La economía española está muy bien, el rey tiene buenos ministros, y eso se queda en una anécdota. Claro. Y se pierden bastantes más barcos, un arsenal entero. Se pierde muchísimo más que en Trafalgar. Por la capacidad de recuperación entonces en España es enorme, y eso se queda en una anécdota, sin demasiada trascendencia, que se supera rápidamente.
Bueno, don Agustín, muchísimas gracias. Es, como siempre le digo, y además de verdad, es un placer y un honor contar con usted para hablar de todos estos temas. Muy buenas noches y a todos ustedes igualmente y hasta el próximo programa, si Dios quiere.